y este video se llama Críptidos y criaturas extrañas del folclore de México. No sé mucho del folclore y todo eso de México. Sí se ve Rosita, sí está bonito. Estoy viendo el chat desde el teléfono. Mira. México alberga algunas de las historias más sorprendentes sobre seres desconocidos, donde a lo largo de generaciones, distintas culturas han transmitido relatos sobre criaturas que forman parte del folclore y también sobre misteriosos críptidos relacionados con supuestos avistamientos. Está Muchas pelado. de estas historias continúan vivas en la actualidad y siguen siendo parte de la identidad y las creencias de numerosas comunidades. Bienvenidos a conocer a algunos de los críptidos y seres más extraños del folclore mexicano. Los cambiaformas. Bueno, esos. Los A ver. cambiaformas son criaturas o personas que, según el folclore mexicano, poseen la capacidad de transformar su apariencia física, normalmente convirtiéndose en animales. Estas historias están relacionadas con la brujería, Esa antiguas foto me da creencias risa. indígenas y poderes sobrenaturales. Nahual. Ok. Uno de los Lo conozco de nombre, nunca me dediqué a investigar. seres más famosos del folclore mexicano es el nahual. Su historia se remonta a la época prehispánica, Eso que estudié historia. Ah. cuando muchos pueblos indígenas creían que algunas personas tenían el poder de transformarse en animales gracias a conocimientos espirituales o prácticas de brujería. Dependiendo de la región, el nahual puede convertirse en un coyote, un jaguar, una lechuza, un guajolote o incluso otros animales. Bueno, esto es muy o sea, no sé, es muy fumado, pero me pasó que, bueno, mi familia tiene una casa en el campo y, bueno, había un tío que se acababa de comprar una casa y nos invitó a vivir. Entonces, o sea, no a vivir, a quedarse uno o dos días, por ahí, más o menos. Y bueno, había un vecino en esa casa que hablaba con mi papá y le dijo si puede ir a pasar un rato a charlar a la casa. Pero le pidió a mi papá que lo reciba de la forma que sea. Tipo, no sé, fue como raro, pero le dijo, voy a estar a esta hora en tu casa y de la forma que sea, ábreme la puerta. Y a esa hora, yo era chiquito, pero me acuerdo, se acercó un perro gigante, negro, pero andaba como rabioso así, raro. Y yo, que sí, las típicas historias de campo. Pero eso, em, se acercó un perro y bueno, yo como era chico me cagué de miedo porque, no sé, tuve una pesadilla horrible y sentía como que algo me apretaba los pies así, como que me hacía una presión rara. Entonces, mientras yo estaba asustadísimo, como quejándome, así de dolor y todo eso, llegó una prima que también estaba con nosotros y le lanzó una piedra al perro. Porque el perro como que quería entrar a la casa así agresivo y le pegó en una pata y el perro se fue. Y cuando se fue el perro se calmó todo. ¿Qué pasa? Que al otro día el vecino nos miraba con odio y tenía la mano vendada. Yo nunca me voy a olvidar de eso, porque para mí fue horrible. Y nunca más nos volvieron a hablar. Cuando íbamos a esa casa, se entraban, cuando ellos estaban afuera. Ya no voy hace años, pero fue horrible. Es que sí. Y el señor estaba con el brazo vendado. Literal, mi prima era una genio. Tenía aimbot. ¿Cómo le lanzó esa piedra? Pero eso, o sea, fue horrible. No recomiendo, no dejen entrar a nadie a la casa. Y si van al campo y lleven un machete, no les vaya a aparecer el diablo en el cerro. Animales salvajes. En algunos pueblos se le considera un protector de la naturaleza ¿Qué es eso? Tiene hasta piercing. o un guía espiritual. Ah, sí, siempre son los residentes del campo los nahuales. Yo también conozco historias parecidas.
Es que sí, son muy raros. ¿Qué más? Tenía una... Hay una prima que su mamá es bruja, o sea, lo dice abiertamente. Y no sé, es rara la señora. Nunca la conocí, pero me cuentan historias de ella. No sé, otra, hay otra cosa. No tengo mucha información, pero ahí tira eso. Pero en muchas otras comunidades se le teme, porque supuestamente utiliza sus habilidades para asustar o atacar a las personas durante la noche. Son comunes los relatos de campesinos que dicen haber visto No, y me aparece eso en el cerro, yo me muero. enormes perros de ojos brillantes desaparecer de un momento a otro, o encontrar huellas que comienzan siendo de animal y terminan convirtiéndose en pisadas humanas. Estos relatos siguen apareciendo en estados como Oaxaca, Puebla, Veracruz, Chiapas y otras regiones. Acá solo imitan voces de gente que no está en el lugar, o aparecen antes de que la persona real aparezca. Me ha pasado algunas veces. Qué horrible. Que me imiten que me imiten la voz así, de mi mamá y no, yo me muero. Yo vivo en un cerro, ya te imaginarás, qué horrible. Es que allá es muy oscuro y me cago. Lo bueno de los cerros es la tranquilidad que había a veces, pero el miedo que hay de noche te lo encargo. Regiones del país. Aunque muchos investigadores creen que estas historias pueden explicarse por animales confundidos en la oscuridad o simples creencias populares, el nahual continúa siendo una de las criaturas más conocidas y respetadas dentro del folclore mexicano. Guay chivo. Me ha pasado que me hablan para salir de la casa a calle, nunca les he hecho caso. Es que... No, escuchar una voz para pedir que salir, no. Yo no salgo tampoco. O por flojera o por miedo. Pero mejor no hacer caso a eso. Ya si es alguien te va a llamar o algo. Pero más que eso no. Hay que tener cuidado también. Una vez estaba con mi papá y unos tíos y llegó un señor en una casa gigante en el campo. Y les pidió de estos papeles para armarse los cigarros. Les pidió de esos a mi papá. Y mi papá obviamente no fuma, no tenía. Pero el señor salió con una escopeta a pedirlo. Nos metió conversa y a los 2 días después desaparecieron. Y resulta que, bueno, después llegó la policía a preguntarnos si habían visto a tal persona porque se habían escapado de que habían robado algo, una tienda. Y tenían una casa gigante. Desarmaron la casa en un día para escapar. O sea, eso también se esconde gente peligrosa a veces. En la península de Yucatán existe una criatura muy temida llamada Huay Chivo, cuyo nombre proviene de la palabra maya huay, que significa brujo o hechicero. Bueno, acá se me acaba de cortar la luz, así que... ¡Ah! Ok, acá está Chrome. Este. ¡Ah! Me va doble. ¡Ah, ah, 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 ah! Ay, me tronó el cuello. Ok, uno de ustedes va a morir. Mi doppelganger. ¡No! Captura de ventana. Acá. Ahí está. A ver. Cubierto de pelo oscuro. Ah, sí se escucha. Muy bien, soy Dios. Se me había cortado todo, así que... Oh, es verdad. ¿Cómo sabemos que yo soy el real? ¿Y si yo soy la copia? Ah, me truena el cuello. No sé si se escucha, creo que no, por la supresión.
Y si yo soy el real. Ahora estoy grande. No estoy chiquito. Ahí. Pum. Con grandes cuernos, ojos rojos que brillan en la oscuridad y una fuerza extraordinaria. Se dice que suele aparecer durante la noche para atacar al ganado, especialmente cabras y ovejas, dejando heridas extrañas que hicieron que algunos lo relacionaran con el famoso chupacabras. Las Chupacabras. historias sobre esta criatura comenzaron a difundirse ampliamente durante el siglo XX, aunque probablemente sean mucho Ah, más sí se antiguos. escucha. Muy Muchos bien. aseguran haber escuchado fuertes gruñidos o haber visto una figura humanoide corriendo entre la vegetación antes de Esa foto me da desaparecer por risa. completo. Es que la cara. El mítico chupacabras. Sí, aunque ese es el doppelganger que se le chupa a las cabras y a los animales. Y también los chupa. Pero para algunas personas, la mayoría de estos O sea, ataques doppelganger, cambia forma, eso. podrían haber sido causados por perros salvajes o incluso jaguares. Tahuel Puchi. Ok. Dentro del estado de Tlaxcala existe una de las criaturas más inquietantes, conocida como la Tlahuelpuchi. Según la tradición, es una mujer que carga con una maldición hereditaria y que, al llegar a la adolescencia, desarrolla la necesidad de alimentarse de sangre humana, ¿Qué? especialmente de la sangre de los bebés. La leyenda cuenta que durante el día lleva una vida completamente normal y convive con el resto de la comunidad sin levantar sospechas. Sin Qué embargo, horrible. cuando cae la noche, abandona sus piernas dentro de su casa y su parte superior se No, qué horrible. transforma en un ser alado que sale en busca de víctimas. Muchas historias afirman que puede entrar silenciosamente a las viviendas mientras todos duermen y desaparecer antes del amanecer. Los primeros relatos escritos sobre la Tlahuelpuchi aparecieron durante la época colonial, aunque la creencia continuó viva durante los siglos XX y XXI en distintas comunidades de Tlaxcala. Incluso existen familias que fueron señaladas por generaciones de portar esta supuesta maldición. Mm. La lechuza. Cuando alguien habla de la lechuza en el norte de México, no se refiere al ave que todos conocen, ya que según el folclore de estados como Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila, la lechuza es en realidad una bruja que puede transformarse en un enorme búho para recorrer No. los pueblos durante la noche. Los testigos describen a esta criatura Eh, bueno, acá está el tuetué, que es un pájaro, que es un brujo y se transforma en pájaro. Y... ¿cómo era? Bueno, este tipo, el... Lastimosamente, por ese tipo de historia en mi cultura, una... No, qué horrible. No, ¿por qué los cazan? O sea, está bien creer en historias, pero ya llevarlas a la casa y al maltrato de animales que ni siquiera saben si son algo o no, horrible, innecesario, la verdad. Y los pobres animales no son culpables de que existan historias así, o de que, no sé, se tenga esa creencia. Es que por eso está bien respetar las creencias, porque tener historias y cultura es algo lindo, pero ya llevarlas a la práctica cazando y así es horrible. Acá en Chile está el tuetué, que hoy me doxié. Bueno, pero el tuetué es, a ver, en pocas palabras, un brujo que se transforma en un ave para espiar a las personas. Y se llama tuetué por el sonido, que es como tuetué, no sé imitarlo, pero es así. Ajá, ese. Es muy conocido. Se supone que escucharlo es como de mal augurio, de que algo malo va a pasar. Y bueno, también
Hay veces en el que el pájaro este llega a la casa y canta, y la persona dueña de la casa debe invitarlo a un desayuno. Ya si al totó no le gusta la comida o así, te embruja el ano, literalmente. O sea, te embruja. Eh, y hay una forma en la que así te embruja, llega, no le gusta el desayuno que le dieron y te vas maldecido. Entonces, te hace alguna maldad o te da mala suerte. Oye, ¿verdad? No saber cocinar ya estás condenado. Y algo tenía con los martes, no me acuerdo. Pero era como que había que decir algo, una frase que tenía que ver con el martes. Y el tuetue se iba troleado, pensando porque los martes no, el señor los martes no trabaja. No me acuerdo cómo era, pero algo pasaba con los martes. Entonces se va troleado y se va. Y no te molesta, no te embruja el ano. Pero eso es épico. Se va troleado y no te molesta. Criatura, como una gigantesca Muy icónico de parte de Chile. Es que sí, hay varias leyendas. También había uno de un barco pirata y de un enano que embarazaba. No me acuerdo cómo era ese, pero se le adjudicaban todos los embarazos a ese bicho. ave de plumaje oscuro, o completamente blanco, con ojos rojos muy brillantes y un tamaño mucho mayor al de cualquier lechuza normal. Algunos incluso aseguran que puede imitar la voz de una persona para atraer a quienes la escuchan o lanzar gritos tan fuertes que provocan un intenso miedo. Desde hace No, décadas, existen relatos de personas que afirman haber visto enormes siluetas posadas sobre postes eléctricos. qué miedo. Terror Ozuna. Es que había muchas. No me acuerdo, pero habían varias cosas así. Eléctricos, árboles o tejados, antes de levantar el vuelo en completo silencio. También hay historias de policías y soldados que dijeron haber disparado contra ella sin lograr herirla. Monstruos del agua, Monstruos del los agua. ríos, lagos y mares de México también han dado origen a numerosas historias sobre criaturas desconocidas. Habitantes de comunidades cercanas al agua y pescadores han contado encuentros con seres gigantescos que viven bajo la superficie. Entre las criaturas más antiguas del folclore mexicano se encuentra el ahuizotl, El un Sonic. monstruo acuático cuya historia era conocida por los antiguos mexicas mucho antes de la llegada de los españoles. Su nombre aparece en diversas crónicas y códices, donde se le describe como un animal del tamaño de un perro, cubierto de un pelaje oscuro y con una característica muy extraña, ya que al final de su larga cola Se ve bonito. tenía una mano con la que podía sujetar a sus víctimas. Dicen que el ahuizotl habitaba en lagos, ríos y manantiales profundos de la antigua cuenca de México. Permanecía escondido bajo el agua hasta que una persona se acercaba demasiado a la orilla. En ese momento extendía su cola, atrapaba a la víctima y la arrastraba rápidamente hacia el fondo. Las leyendas cuentan que los cuerpos aparecían días después con los ojos, las uñas y algunos dientes arrancados, ya que se No. creía que esas partes eran ofrecidas al dios del agua, Tlaloc. Debido a estas historias, pescadores y viajeros evitaban acercarse solos a ciertos lagos durante la La noche, lengua. pues pensaban que el ahuizotl seguía esperando oculto bajo la superficie. Pero se ve bonito. Yo quiero uno. Chan. Chris Chan. En el municipio de Apaseo el Alto, en el estado de Guanajuato, existe una antigua historia sobre una Está horrible. criatura conocida simplemente como el Chan. Se dice que habita en ríos, manantiales, presas y otros cuerpos de agua donde pocas personas se atreven a entrar. Los relatos lo describen como un enorme ser anfibio de cuerpo alargado, piel cubierta de escamas
y movimientos muy rápidos bajo el agua. Casi nunca se deja ver por completo, ya que suele permanecer oculto entre la vegetación acuática o en las zonas más profundas. Durante generaciones, campesinos y pescadores han contado que algunos animales desaparecieron misteriosamente después de acercarse a ciertas orillas. También existen relatos sobre personas que fueron arrastradas por corrientes inesperadas y nunca volvieron a salir, sucesos que No, muchos atribuyeron a la presencia del Chan. Además de el ser Chan. visto como una criatura peligrosa, también era considerado un guardián de los ríos y manantiales, quien castigaba a los que contaminaban el agua o destruían la naturaleza que rodeaba estos lugares. Incluso hoy, algunas personas aseguran haber observado extraños remolinos, luces bajo el agua o siluetas que desaparecen justo antes de que alguien logre distinguirlas con claridad. Si es un furrito. Hombre rana del río Santiago. A finales de la década de 1990, comenzaron a circular extraños relatos alrededor del río Santiago, en el estado de Jalisco. Habitantes de comunidades ¿Qué es eso? Está horrible. Iu. cercanas aseguraban haber visto una criatura muy diferente a cualquier animal conocido, razón por la que empezó a recibir el nombre de hombre rana del río Santiago. Los Los testigos lo ojos. describían como un ser humanoide de aproximadamente 1,5 metros de altura, con piel verdosa, grandes ojos saltones y rasgos muy parecidos a los de una rana o un enorme sapo. Según las historias, emergía lentamente del agua durante la noche y permanecía algunos minutos observando los alrededores antes de volver a sumergirse. Los reportes se Son como los. ¿Verdad? Capa. Capa. hicieron más frecuentes durante los primeros años del siglo XXI, Literal. especialmente en zonas donde el río presentaba altos niveles de contaminación. Esto dio origen a numerosas teorías entre los habitantes, quienes llegaron a creer Pero es tan horrible. Pero sí, son como eso, como los capas. que la criatura era consecuencia de los cambios sufridos por el Supongo que si busco uno, de hecho, va a salir algo similar. Sí. ¿Cómo se llama el hombre sapo? ¿De dónde? Solo que el capa es medio tortuga, sí, y es más humano, digamos. O sea, tiene medio. Este es más como reptil y rana. Este es tortuga. Ajá. Ahí. empezaron a aparecer historias Ok. sobre cambios sufridos por el ecosistema del lugar. Monstruo del crucero de Carníbal. Ok. Uno de los relatos más modernos ocurrió en aguas del Caribe y del Golfo de México, donde entre 2005 y 2010 comenzaron a aparecer historias sobre una extraña criatura observada por pasajeros de cruceros turísticos. ¿Qué es Con el eso? tiempo, en Internet empezó a conocerse como el monstruo del crucero de Carnival. Según varios testimonios publicados en blogs y foros, algunas personas aseguraban haber visto un enorme ser emerger cerca del barco durante la noche. La mayoría de personas coincidían en que tenía un cuerpo gigantesco y deformado, acompañado por largos tentáculos o extremidades difíciles de identificar. Algunos pasajeros afirmaban que la criatura permanecía varios minutos siguiendo el crucero antes de desaparecer lentamente bajo el agua. Otros incluso aseguraban haber sentido fuertes golpes contra el casco del barco poco No. antes del Qué supuesto miedo. avistamiento. Aunque nunca apareció una fotografía o un video que confirmara estas historias, el caso llamó mucho la atención y hasta hoy sigue siendo uno de los misterios marinos más comentados. Bueno, yo también me cagaría. Ahora sí es un animal curioso nada más. Demonio ne... Frente a las costas de Baja California Sur, especialmente en las aguas del Golfo de California, pescadores han contado durante años historias sobre un gigantesco tiburón completamente negro, Qué conocido miedo. como el demonio negro. Los que aseguran haberlo visto
lo describen como una criatura mucho más grande que un tiburón blanco, con una longitud que, según algunos, Pero lo triplica. Son como 4 tiburones blancos. Gigante. relatos, podría Más. superar los 15 metros. Su enorme aleta dorsal sobresaldría del agua incluso a gran distancia, mientras que su oscuro color le permite confundirse fácilmente con el mar. Durante los primeros años de la década del 2000, comenzaron a difundirse numerosos testimonios de pescadores que afirmaban haber sentido cómo una inmensa sombra seguía sus embarcaciones o las golpeaba desde las profundidades. Algunos incluso pensaban que podía tratarse de un ejemplar sobreviviente del legendario megalodón, el enorme tiburón prehistórico que dominó los océanos hace millones de Pero años. es que el La megalodón historia sí que era alcanzó tanta gigante. popularidad que incluso fue mencionada en programas de televisión dedicados a investigar criaturas desconocidas. Los guardianes de los bosques y montañas, las montañas, Lo... selvas y bosques de México, han sido considerados desde tiempos antiguos lugares llenos de misterio, ya que muchas culturas creían que estos sitios estaban protegidos por seres que vivían lejos de los humanos y que solo aparecían cuando alguien invadía su territorio. Sí, sí, mite. Entre las selvas y montañas de Chiapas existe una criatura gigantesca, conocida como el sisimite, un ser que muchos comparan con el legendario pie grande. Bueno, en muchos lados hay animales que se describen, o sea, o criaturas, mejor dicho, que se describen así, como un oso maduro bien peludo. Cof. Debido a su enorme tamaño y su aspecto completamente cubierto de pelo. Según las historias, mide entre 1,5 metros y 2 metros de altura. Tiene un cuerpo muy robusto, brazos largos y unos pies muy extraños que apuntan hacia atrás. Pero Esta este es distinto. característica habría servido para confundir a cualquiera que intentara seguir sus huellas, ya que parecería estar caminando en dirección contraria. Durante las décadas de 1970 y 1980, comenzaron a hacerse populares numerosos relatos de campesinos que aseguraban Qué haber raro. encontrado enormes huellas cerca de los Está altos de horrible. Chiapas. Otros decían escuchar fuertes gritos en medio de la selva o encontrar chozas destruidas y grandes piedras lanzadas alrededor de sus cultivos. Algunas versiones cuentan que el sisimite ¿Qué es eso? Tiene como 3 formas diferentes de descripción. evita el contacto con las personas, mientras que otras aseguran que puede volverse muy agresivo cuando Es alguien un chico invade su tímido. territorio. Incluso existen historias donde se dice que secuestraba mujeres o niños para llevarlos a vivir a las montañas. ¿Qué? Chaneque. Muy pocas Me suena. personas conocen a los Este me suena. De nombre. En algún lado lo escuché. chaneques, unas pequeñas criaturas que forman parte de las creencias de los pueblos nahuas y totonacos desde hace cientos de años. Su nombre significa los que habitan en lugares peligrosos, una descripción que encaja perfectamente con los sitios donde supuestamente viven, como Ese lugar está bien bonito. cuevas, ríos, montañas y espesos bosques. Los relatos los describen como pequeños seres de aspecto infantil o como Salieron del Clash Royale. diminutos ancianos con una gran agilidad para Y son horribles. esconderse entre la vegetación. En algunas historias, son considerados guardianes de la naturaleza y protegen los animales, los árboles y los manantiales. Sin embargo, también pueden volverse muy traviesos o incluso peligrosos cuando alguien destruye su hogar o entra sin respeto en el bosque. Muchas personas cuentan que los chaneques esconden herramientas, cambian de lugar los objetos, hacen escuchar risas entre los árboles o provocan que los caminantes se pierdan durante horas. También existe la creencia de que pueden robar el alma de una persona, dejándola No. enferma y sin fuerzas hasta que un curandero realice un ritual para recuperarla. En varias comunidades de Veracruz y Puebla, todavía se acostumbra a dejar pequeñas ofrendas de maíz, flores o dulces para evitar molestar a estos misteriosos habitantes del bosque. Hombre lobo de Coita. En el municipio de Ocosocuautla de Espinosa, en el estado de Chiapas, existe una historia que ha sido contada durante Au. generaciones y que dio origen al llamado
hombre lobo de Coita. Los habitantes aseguran que durante las noches de luna llena aparece una criatura mitad hombre y mitad bestia que recorre ranchos, parcelas y caminos alejados de la población. Quienes afirman haberlo visto describen una figura enorme, cubierta Tener cámaras y ver ese bicho ahí andando por los jardines, horrible. de un espeso pelaje negro, con ojos brillantes que pueden verse incluso a gran distancia. Su presencia suele estar acompañada por extraños aullidos y ataques a animales de corral, ¡No, la especialmente gallina! gallinas, cabras y ovejas. Durante la década de 1990, los rumores crecieron tanto que varios vecinos comenzaron a organizar recorridos nocturnos para ¿Qué es intentar eso que hay encontrar al detrás del misterioso palo? ser. Con el paso del tiempo, el hombre lobo de Coita se convirtió en una de las criaturas más conocidas de Chiapas. Yo creo que era un señor que solo se quería robar las gallinas. Algunas historias cuentan que en realidad se trata de una persona que fue víctima de una maldición o de un pacto relacionado con la brujería, obligándola a transformarse cada vez que aparece la luna llena y a perder por completo el control sobre sus acciones. Entre los críptidos más desconocidos del sur de México se encuentra el Slotfoot. Slotfoot, una criatura de la que existen muy pocos relatos, pero cuyo aspecto resulta bastante inusual. Su nombre Ajá. combina las palabras inglesas sloth, que significa perezoso, y foot, que significa pie. Las Un personas que dicen perezoso haber gigante. encontrado sus huellas lo describen como un enorme humanoide, cubierto de abundante pelo, con brazos muy largos, grandes garras y movimientos sorprendentemente lentos. A pesar de esa aparente lentitud, aseguran que puede desplazarse con mucha fuerza cuando se siente amenazado. La mayoría de los reportes provienen de zonas selváticas poco exploradas del sur de México y de algunas regiones cercanas de Centroamérica. Varios exploradores afirmaron haber encontrado enormes marcas de garras en los troncos de los árboles y No, huellas demasiado grandes pero es para pertenecer gigante. a cualquier animal conocido de la región. Una de las teorías más curiosas, surgidas de esta criatura, dice que podría tratarse del último descendiente de los enormes perezosos gigantes que habitaron América durante la prehistoria. Los seres del cielo. A diferencia de otras criaturas que habitan los bosques o las profundidades del agua, estas historias hablan de seres que aparecen en el cielo. Algunos son descritos como enormes figuras aladas. Sus apariciones suelen ocurrir de noche o durante fenómenos difíciles de explicar, convirtiéndolos en ¿Qué es eso? algunos de los seres más enigmáticos del folclore mexicano. El hombre pájaro de Monterrey. A ver. Uno de los avistamientos más famosos de México ocurrió en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, durante el año 2004. Todo comenzó la noche de enero de ese año, cuando un policía llamado Leonardo Samaniego aseguró haber vivido un encuentro que lo dejó completamente impactado. Según su relato, mientras realizaba un recorrido de vigilancia cerca del Cerro de la Silla, una Ujú. enorme figura oscura descendió repentinamente sobre su patrulla. El oficial describió a la criatura como un ser humanoide con enormes alas parecidas a las de un murciélago, ojos muy brillantes y una apariencia completamente diferente a la de cualquier ave conocida. Un Después pajarito. del incidente, el caso fue difundido por varios noticieros locales y rápidamente comenzaron a aparecer nuevos testigos. Algunas personas decían haber visto una gigantesca sombra sobrevolando distintos barrios de Monterrey, mientras otras aseguraban que la criatura permanecía inmóvil en el aire antes de desaparecer entre la oscuridad. Las descripciones nunca fueron exactamente iguales, ya que algunos hablaban de un hombre con alas, otros de una especie de murciélago gigante, y algunos incluso lo relacionaban con una bruja. La cosa es que tiene alas. Acá también, eh, bueno, hacían videos ahí todo trucados de un murciélago gigante. No sé, parado en autopistas y cosas. Era raro, pero no se los creía nadie. A pesar de las diferencias, todos coincidían en que se trataba de una criatura enorme que parecía moverse de una forma completamente distinta a cualquier animal conocido. Serpiente emplumada. Oye, debe ser linda, ¿no? Pocas figuras son tan importantes dentro de las antiguas culturas de México Oh, está bonita. como la serpiente emplumada, conocida Está buena. también como Quetzalcóatl. Para Ah, los claro. pueblos mesoamericanos, era una poderosa deidad
que combinaba el cuerpo de una enorme serpiente con las coloridas plumas del quetzal, un ave considerada sagrada. Las primeras representaciones de Quetzalcóatl aparecieron hace más de 2000 años y posteriormente fueron adoptadas por Ahí está. culturas como la tolteca y la mexica. Según diversas crónicas, no era visto únicamente como un dios, sino también como un ser capaz de caminar entre los hombres y manifestarse físicamente cuando así lo deseaba. Con el paso de los siglos, comenzaron a surgir relatos sobre enormes serpientes vistas en selvas de Chiapas y Tabasco. Algunas personas llegaron a relacionar estos avistamientos con la antigua serpiente emplumada, alimentando la idea de que la legendaria criatura todavía podría existir oculta en regiones poco exploradas. Dentro del folclore mexicano, Quetzalcóatl ocupa un lugar muy especial porque representa el vínculo entre el mundo de los dioses y el de los seres humanos, convirtiéndose en una de las criaturas más emblemáticas y reconocidas de toda Mesoamérica. Ujú. Caballo volador. Entre los críptidos más recientes de México, destaca una criatura conocida como el caballo volador mexicano, una historia que comenzó a llamar la atención principalmente en Internet durante los últimos años. De un caballo de apariencia completamente normal, pero con una habilidad imposible, que era Para volar. desplazarse por el cielo como si estuviera galopando entre las nubes. Ya Aunque quisiera que existen exista menciones uno. anteriores, el caso que más popularizó esta historia ocurrió en 2022, gracias a una cámara instalada para monitorear el volcán de Colima, uno de los volcanes más activos del país. Mientras la cámara grababa la columna de humo del volcán, una figura oscura apareció durante apenas Eh, un caballo. O sea, sí, tiene la forma, pero activó el creativo. unos segundos cruzando el cielo. Muchas Digo, no se le ve ni las alas. O cómo mierda va a volar el caballo. personas aseguraron que su silueta recordaba claramente a la de un caballo con las patas extendidas, como si estuviera corriendo en el aire antes de desaparecer por completo. El video se difundió rápidamente en redes sociales y dio origen a numerosas comparaciones con el mítico Pegaso y otras criaturas aladas de distintas culturas. Cama Pocas Sots. criaturas resultan tan inquietantes como el Kamazots, un ser cuyo nombre proviene del idioma maya y significa murciélago de la muerte. Su Uh, historia nació hace más de 1000 años entre los antiguos mayas y posteriormente también fue conocida por otros pueblos de la región, convirtiéndose en una de las figuras más temidas de su mitología. Las representaciones antiguas muestran al Kamazots como un gigantesco humanoide con cabeza de murciélago, enormes alas, afiladas garras y colmillos capaces de decapitar a una persona con un solo ataque. Se decía que habitaba en cuevas profundas y lugares completamente oscuros, donde esperaba la llegada de cualquier intruso que se atreviera a entrar en su territorio. Su aparición más famosa se encuentra en el Popol Vuh, el libro sagrado de los mayas quichés. Gracias a estas antiguas historias, el Kamazots continúa siendo una de las criaturas más emblemáticas hay mucho bicho con forma de murciélago y así. y aterradoras del folclore mesoamericano. Espíritus y apariciones. A ver. No todas las criaturas del folclore mexicano tienen un cuerpo físico, ya que desde hace siglos, numerosas historias hablan de entidades que aparecen únicamente durante la noche, recorren Ok. caminos solitarios o se manifiestan cuando alguien está a punto de enfrentar una desgracia. Cadejo. Entre los caminos rurales de México existe una de las apariciones más conocidas, el Cadejo. Se trata de un enorme perro fantasmal cuya historia ha pasado de generación en generación, especialmente en estados como Chiapas, Oaxaca, Veracruz y Tabasco. A diferencia de Mm, otras criaturas, el Cadejo no siempre representa un peligro, ya que la tradición habla de dos versiones completamente diferentes. La primera es el Cadejo Blanco, un enorme perro de aspecto imponente que acompaña silenciosamente a las personas que viajan solas durante la noche.
Se dice que permanece a cierta distancia vigilando el camino y desaparece únicamente cuando el viajero llega sano y salvo a su destino. Es La buena segunda onda. versión es mucho más temida, el cadejo negro. Los relatos lo describen como un gigantesco perro de pelaje oscuro, ojos rojos brillantes y un fuerte olor a azufre. Muchas personas afirman que arrastra pesadas cadenas mientras camina y que suele aparecer cerca de caminos, cementerios o cantinas, esperando Tiene ojitos de corazón. Qué lindo. encontrarse con personas que regresan solas durante la madrugada. En numerosas historias, quienes intentan seguirlo terminan completamente desorientados o sufren accidentes poco después de verlo. Ok, o sea que el perro blanco te acompaña a la casa desde lejos, claro, y intenta que llegues bien y el negro te tira mala onda. El negro te roba. Uf, estamos hablando de perros. Vestido Cadejo. completamente de negro y Sí. montando un imponente caballo oscuro, el charro negro es una de las figuras sobrenaturales más famosas de México. Su historia comenzó a hacerse popular Se ve bien. durante la época colonial, y desde entonces ha sido contada en prácticamente todo el país, especialmente en estados como Jalisco, Puebla y Veracruz. Los testigos describen a un hombre muy elegante que aparece inesperadamente en carreteras, caminos rurales o pueblos poco iluminados. Lleva un traje de charro impecable, un sombrero ancho que casi siempre cubre parte de su rostro, y monta un caballo cuyos ojos brillan intensamente en medio de la oscuridad. Según la tradición, el charro negro suele acercarse con amabilidad a los viajeros para ofrecerles ayuda, dinero o una pesada bolsa llena de monedas. Sin embargo, aceptar cualquiera de esos Supongo que si acepto algo, eso mismo, lo va a decir él. regalos trae consecuencias terribles, Ujú. porque quienes aceptan quedan marcados por la desgracia o terminan perdiendo todo lo que poseen. Muchas historias cuentan que, O sea que te da plata para que te tientes y después te quita todo. cuando la persona rechaza la oferta o comienza a rezar, el misterioso jinete desaparece junto con su caballo, dejando únicamente un fuerte olor a azufre. Siempre olor a azufre. Dentro de la mitología mexica se encuentra el Yohualtepostli, cuyo nombre en náhuatl significa hacha nocturna. Se decía que era un espíritu relacionado con el poderoso dios Tezcatlipoca y que aparecía únicamente cuando caía la noche para poner a prueba el valor de los seres humanos. Las antiguas historias lo describen como una figura humanoide completamente decapitada, y en lugar de tener cabeza, poseía una enorme abertura en el pecho que se abría y cerraba constantemente. Cada vez que esa cavidad se movía, producía un sonido grave y profundo que podía escucharse a gran distancia, Qué alertando a horrible. cualquiera que caminara solo durante la noche de que la criatura se encontraba cerca. Sin embargo, el Yohualtepostli no buscaba simplemente asustar a las personas, ya que según la tradición, aquel que reuniera el suficiente valor para acercarse y meter la mano dentro de la cavidad de su pecho, podía arrancarle el corazón. Quien Ah, lograra hacerlo recibiría grandes riquezas, fortuna o importantes favores concedidos por el propio espíritu. Pero si alguien dudaba, sentía miedo o fallaba en el intento, el Yohualtepostli desaparecía entre la oscuridad dejando únicamente el eco de aquel inquietante sonido que salía de su pecho. como que este más travieso. Te busca dar miedo nada más. Pero bueno, eso fue Críptidos y criaturas extrañas del folclore de México. Video de aquí de este señor. Y estaba entretenido. Están buenos todos. Ujú. Y bueno, lamento el audio horrible, pero esto lo hice un rato después y espero que les haya gustado el video. Denle like y suscríbanse para más. Pueden seguirme en mis redes, tengo TikTok y obviamente en Twitch, que es donde hago los directos. Y bueno, eso, nos vemos, chau chau.